Hola amigos, que hablando de que para amar realmente es necesario que previamente hayamos aprendido a amarnos a nosotros, me pregunta la gente, bueno, pero ¿y cómo se hace eso de amarse a uno mismo, no? Pues amarse a uno mismo es muy bonito, porque cuando uno empieza se da cuenta que la autoestima es un camino que uno empieza a recorrer y que no termina nunca, porque nunca conectamos con nuestra enorme potencialidad, nunca nos amamos todo lo que nos deberíamos de amar a nosotros mismos. De hecho, me estoy acordando ahora del primer discurso de Mandela, que lo escribió Marianne Williamson, en el que decía que no es nuestra oscuridad lo que más nos aterra, sino nuestra propia luz. Es decir, tenemos miedo a nuestra grandeza, a nuestra inmensidad. De hecho, cuando alguien habla de sí mismo en primera persona en términos de grandeza, de como es que yo soy maravilloso, es que yo soy fantástico, confundimos eso con ego. Y cuidado, que en muchas ocasiones no es ego, porque ¿quién eres tú para no brillar? Si has venido a brillar. Todos hemos venido a brillar y todos tenemos una misión y un propósito fundamentales que si no cumplimos se quedan sin hacer porque nadie puede hacer eso por nosotros. Todos tenemos un rol fundamental en el juego de la vida. Por eso es muy importante para aprender a amarnos a nosotros mismos que conectemos con nuestro propósito, con nuestra misión, con la razón para la que hemos venido. Es mucho más importante eso que encontremos una pareja. Luego la pareja aparecerá como, digamos, como circunstancia derivada del hecho de que estemos plenos. Pero no podemos morirnos sin hacer lo que hemos venido a hacer. Eso es muy importante y todos hemos venido con una enorme labor, con una enorme misión. Y en muchas ocasiones, por miedo, enterramos nuestros talentos. Por miedo, nos empequeñecemos. Por miedo nos identificamos como una peor versión de nosotros mismos y por miedo intentamos ser el personaje o ceñirnos al estándar. Intentamos ser políticamente correctos, intentamos ser ideales, acorde a lo que la sociedad dice que debe de ser, intentamos parecernos a ese estándar preconcebido de lo que se supone que debe de ser. Y en el camino de ser eso, nos olvidamos de ser quien somos realmente. El verdadero amor hacia uno mismo consiste en ser tú al 100% y permitirte ser tú y no tener miedo y no tener que aparentar y no tener que... No, es que yo en el trabajo soy de una manera pero luego en casa soy de otra. No, no, perdona. Se trata de que seas tú al 100%. ¿Qué es eso de la vida personal, la vida profesional? No, amarte implica que te expreses allí donde estés, que te expreses desde tu centro, que te expreses desde el amor, que irradies amor, que conectes con tu propósito, que seas tú, que seas quien eres, que te aceptes plenamente. Y cuando sientas culpa, cuando sientas miedo, cuando sientas soledad, son tres indicadores de que el ego se está muriendo. Transítalos. Cuando sientas culpa, transita esa culpa hacia la paz y acuérdate que la culpa es caca y que la culpa no sirve de nada y que la culpa no aporta nada y acuérdate siempre de que eres inocente, tú y todos, porque vivimos en una sociedad con mucha tendencia a echarnos culpas unos a otros y yo a veces voy en el metro y voy escuchando, porque la culpa fue tuya, ¿no? Porque la culpa fue de no sé quién, porque la culpa fue de Casillas, que no paró el penalti, ¿no? Es tan absurdo. Hacemos lo que podemos desde nuestra inocencia. Todos hacemos lo que podemos. Así que olvídate del concepto de culpa. Perdona. Perdona a los demás. Perdónate a ti mismo, al primero que debes de perdonar. Transita tus miedos. Recorre ese camino hacia la paz. Acéptate plenamente. Y aceptarte plenamente implica, a veces te equivocas, a veces la cagas y no pasa nada. Cuando creas que te has equivocado, simplemente, como dice un curso de milagros, entrégalo a la expiación. O simplemente, cada uno con sus creencias, entrégalo a alguien superior que se ocupe me he equivocado, te entrego esto. Y continúa tu camino. Transítalo apaciblemente. Ámate, acéptate plenamente. Acepta plenamente tu dualidad. La dualidad es inherente y todos los seres humanos tenemos luces y sombras. No trates de reprimir tu sombra. Reprimir tu sombra es lo peor que puedes hacer porque si la reprimes,
entonces es cuando te come. Déjala ser. Y si un día sientes ira, si un día sientes rabia, si un día sientes envidia, si un día sientes resentimiento, son emociones humanas, todos las sentimos, derivadas del miedo, y no pasa nada. Transítalas de nuevo hacia tu paz. Exprésalas, no las reprimas. Moderadamente exprésalas, no hace falta que te cargues a nadie, pero expresa. Y si sacas tus pies del tiesto y tienes una cagada, ¿conoces a alguien que no haya tenido cagadas? Sé tolerante y benevolente con tus cagadas, perdónate. Y en la medida en la que dejes de juzgarte a ti mismo, paulatinamente, dejarás de juzgar a los demás y transitarás el camino hacia la paz. Ámate, acéptate, perdónate, deja de juzgarte y recuerda que cómo juzgamos a los demás es un reflejo de cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Así, en la medida en la que seas tolerante, paciente, cariñoso, amoroso contigo, paulatinamente te convertirás en tolerante, paciente, amoroso, amable con los demás. Y ya no pasa nada cuando alguien se equivoca, igual que no pasa nada cuando tú te equivocas. Es parte del juego. Vamos a jugar, vamos a reírnos, vamos a disfrutar de una vida plena. Desde el amor y la aceptación plena, primero, de quién somos y de nuestro enorme poder. El enorme poder que subyace en todos y cada uno de nosotros, simplemente por nuestra condición humana. Un abrazo enorme.